Infocorrosión.com presenta. Muy bien, bienvenidos entonces a Sesiones Técnicas Infocorrosión 2022 de la industria para la industria, y en esta oportunidad con un tema que tiene mucha demanda. Nos han pedido mucho este tema también, es un tema que creo que merece que todos lo conozcamos. Lazos de corrosión, parte fundamental y crítica en la aplicación de la metodología de inspección basada en riesgo o IBR, que va a estar a cargo del ingeniero Elimar Rojas. Él es consultor senior y ejecutivo también, además es asesor técnico en procesos, confiabilidad, riesgos, incertidumbre e integridad, y director de EARM Consulting. Ok, él le doy la bienvenida. Él es un nuevo colaborador también de Infocorrosión. Sin más que agregar, le voy a dar el pase en ese momento al ingeniero Elimar Rojas para dar inicio a esta ponencia. Adelante, por favor, ingeniero Elimar. Muchas gracias, Nelson. Bienvenidos todos. Tenemos, pues, como bien lo comentó, ya también se está uniendo gente incluso de Venezuela. Tenemos gente de México, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Perú, por supuesto, de Colombia, de Venezuela. Ok, muchísimas gracias por su asistencia. Espero que este webinar sea de mucha ayuda y crecimiento profesional para todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Como preámbulo, bueno, el tema ya lo comentó Nelson: lazos de corrosión, parte fundamental y crítica en la aplicación de la metodología de inspección basada en riesgo, o IBR, o RBI por sus siglas en inglés. Como inicio, me presento rápidamente, ya parte lo hizo Nelson. Ok, mi nombre es Elimar Anauro Rojas Monsalve, y el eslogan de EARM Consulting es Soluciones Maestras. Allí tienen los códigos QR asociados al contacto vía WhatsApp o al contacto vía LinkedIn. Como bien lo comentó Nelson, me he desempeñado como consultor senior ejecutivo, experto en la materia y asesor técnico en varias áreas, como procesos, confiabilidad, riesgo, incertidumbre e integridad. Y también me desempeño como instructor capacitador. En mi experiencia me fui formado como ingeniero mecánico, operador de planta, tengo especialización en ingeniería de procesos, diplomados en confiabilidad, especialización en la industria petrolera y más de 33 años de experiencia, que he compartido con las top 10 asociadas a lo que es oil and gas y otras industrias, ya sea de manera directa con esas empresas o a través de firmas que manejan proyectos multiculturales o multidisciplinarios. Allí reflejo en color rojo los países que de una u otra manera he estado involucrado en esos proyectos, en esas actividades, destacando principalmente todo lo que es Latinoamérica y América del Norte, y sin dejar a un lado ya la parte europea y la parte de Asia en el Medio Oriente. Tengo experiencias en todo lo que es la parte de análisis de procesos, ya indicados, en varias de las metodologías propias de confiabilidad y riesgo. Por supuesto, todo esto también tiene asociado la aplicación de normas, códigos, estándar, todo lo que son procesos de mejora continua, simulación, optimización, seguridad de procesos, especificaciones. También tengo la facilidad, la oportunidad de tener varias publicaciones en revistas técnicas. Dentro de muy poco van a salir un par de artículos a través de Infocorrosión, ¿ok?
Al final les vamos a comentar las fechas aproximadas y los temas. Uno de ellos, por supuesto, es el tema de nuestra presentación de hoy. Y, por supuesto, todo esto nos lleva a enmarcar nuestro webinar en los siguientes 13 puntos. ¿Ok? Vamos a presentar un pequeño objetivo, algunos antecedentes, unas definiciones, qué es inspección basada en riesgo, a qué equipos, sistemas o procesos es aplicable, cuáles son las normas y estándares que están asociados. Hablaremos de los datos típicos necesarios para el desarrollo tanto del IBR y por supuesto de los lazos de corrosión, las fuentes de información. Destacaremos el punto de los lazos de corrosión que están directamente relacionados con los mecanismos de daño, de deterioro o de daño, cómo se identifican los lazos de corrosión, y cerraremos con lo que son documentos de control de corrosión para finalmente indicar algunas conclusiones y un pequeño resumen de que hemos aprendido en este webinar. Como primer punto, por supuesto, el objetivo. El objetivo no es más que conocer la importancia de los lazos de corrosión en la aplicación de la metodología de inspección basada en riesgo o IBR. Esta metodología se soporta principalmente en las prácticas recomendadas API RP 580 y 581 y se coadyuva, por supuesto, con la API RP 571, que no es más que la norma que está asociada a todos los mecanismos de deterioro aplicables a la industria de refinación. ¿Ok? Esto también va a ser uno de los puntos que vamos a tratar más adelante. En este sentido, vamos a enmarcarnos en algunos antecedentes. Como principal, hay mucha bibliografía asociada a cómo son las principales pérdidas en sistemas productivos. En este caso, presentamos las 16 principales pérdidas, enmarcadas en 3 aspectos básicos. Un aspecto asociado a lo que es pérdidas por efectividad de la mano de obra, ¿okay? Que tiene que ver con las horas trabajadas, con la carga horaria, cómo es realmente la actividad efectiva, ¿ok? Y de una u otra manera, cómo se involucran en algunos aspectos. O sea, en ese sentido, la parte de labor, de mano de obra, tenemos las 5 principales pérdidas. La otra es la parte de todo lo que son los recursos o consumibles, que tenemos 3 pérdidas catalogadas según este modelo, ¿ok? Están asociadas a las pérdidas de energía, la pérdida de consumibles y pérdidas a nivel de campo. Y lo fuerte acá, y que es hacia dónde nos vamos a alinear, es las 8 principales pérdidas asociadas a la parte de equipos. Destacando, en nuestro caso particular, aquellas pérdidas por paros, ¿ok? O por algún efecto, ¿ok? Con esto en mente, tengamos presente lo siguiente. Si tomamos en cuenta cómo es la frecuencia de fallas y las consecuencias, podemos catalogar este pequeño mapa que refleja una serie de equipos y componentes en las cuales se catalogan las consecuencias desde baja, media y alta, y las frecuencias de falla en baja, media y alta. Entonces, por consiguiente, tenemos 9 cuadrantes principales, en los que destacan algunos agrupamientos básicos. ¿Cómo podemos catalogar esos agrupamientos y cómo nos podemos alinear a lo que queremos presentar? Un primer agrupamiento es aquellos que están asociados a una alta frecuencia de falla y baja media consecuencia. Este agrupamiento es típico de equipos rotativos y se estudia principalmente basado en la confiabilidad, bajo metodologías como por ejemplo mantenimiento centrado en confiabilidad o MCC y el AMEC o el análisis de modo y efectos de fallas. En este caso la falla es una pérdida de la función, ¿no?
Como segundo agrupamiento, vamos a tener el asociado a aquellos que presentan más o menos media y frecuencia y consecuencia, que los podemos catalogar como típicos de la parte de instrumentación y control, en los cuales los análisis están basados en lo que son estudios de SIL y SIS, sistemas instrumentados de seguridad. Y aquí la falla también está asociada a una pérdida de función. ¿Ok? Y como último y no menos importante, tenemos un agrupamiento caracterizado por baja frecuencia, pero muy alta consecuencia, que en este caso es típico de equipos estáticos y que se estudia bajo la metodología de IBR, inspección basada en riesgo, y aquí la falla está asociada principalmente a una pérdida de integridad mecánica o modo de falla contención. ¿Ok? Estos serían tres agrupamientos principales. Sin embargo, debemos también destacar que así como están la parte de rotativos, de instrumentación y control y de estáticos, también pudiésemos estar catalogando la parte de sistemas eléctricos, entendiendo sistemas eléctricos como la parte de acometida desde la fuente hasta una subestación principal en la instalación. Normalmente los sistemas eléctricos se diseñan bajo en muchos casos, triple redundante, ¿ok? Entonces eso nos lleva también a pensar de que esos sistemas son de alta consecuencia y también baja o muy baja frecuencia, ¿ok? Y en algunos casos existe la pequeña discusión entre si realmente los instrumentos los podemos catalogar en el medio o pudiesen ser baja consecuencia, alta consecuencia. Entonces, hay ciertas variables que nos permitirían definir en algunos casos que los instrumentos pudiesen estar aquí en alta frecuencia y baja consecuencia. ¿Ok? Pero esto es principalmente para dejar abierto el punto a futuras presentaciones, a futuras discusiones. ¿Ok? Lo importante de esta lámina es en dónde nos vamos a enmarcar. Nos vamos a enmarcar en la parte de equipos estáticos y de estudios basados en riesgo bajo la metodología de inspección basada en riesgo. Principalmente en lo que es modo de falla contención o pérdida de contención. Como complementa a nuestros antecedentes, hay una serie de modelos, ¿ok? Por ejemplo, está el modelo de la pirámide de Sami o algunos otros, en los cuales se define rápidamente 5 niveles, ¿ok? Desde mantenimiento planeado, mantenimiento proactivo, excelencia organizacional, ingeniería de confiabilidad, excelencia operacional, ¿ok? O mantenimiento planeado, proactivo, excelencia organizacional, ingeniería de confiabilidad y cultura de rendimiento. ¿Ok? Existen muchos modelos. Dentro de esos modelos, entonces destaca el concepto de lo que es confiabilidad operacional o integral, que no es más que un concepto que considera la aplicación de disciplinas y metodologías que permiten que los procesos productivos sean más confiables y más seguros, con el fin de satisfacer requerimientos técnicos, económicos y legales para los cuales fueron diseñados, asegurando un nivel óptimo de riesgo, desempeño y rentabilidad. Ahora bien, dentro de todo lo que es estos modelos y confiabilidad operacional, entonces vamos a enmarcarnos en los aspectos de inspección basada en riesgo y gestión de integridad. ¿Ok? Entonces, esto como tal engloba lo que son algunos modelos. Y la parte de confiabilidad operacional es la aplicación de disciplinas y metodologías. Ahora bien, ¿cuáles disciplinas, cuáles metodologías nos podemos estar relacionados? Algunas de las disciplinas que se involucran principalmente en todo lo que es confiabilidad operacional son el análisis probabilístico de riesgo,
la gerencia de la incertidumbre, la ingeniería de procesos propiamente dicha, la ingeniería de mantenimiento, la ingeniería de confiabilidad, la ingeniería de seguridad de los procesos, la ingeniería económica, la parte humana, confiabilidad humana y un concepto asociado a gerencia de activos y que está relacionado con la norma ISO 55000. Estos serían 9 de las principales disciplinas, hay algunas otras más. Como complemento a estas disciplinas, dentro del concepto de confiabilidad operacional o integral, están las metodologías, que podemos nombrar 10 de ellas. Una es el análisis de criticidad, ¿ok? Este orden que está acá presente no es un orden escrito en piedra, es un orden tentativo, ¿ok? Más o menos en algunos casos depende de cómo es el proceso guía que estaremos analizando, ¿ok? Entonces, tenemos criticidad, análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, que son muy conocidos como análisis RAN, ¿ok? Sin embargo, aquí ya se han agregado letras como S asociadas a seguridad o P asociadas a procesos, se puede ampliar. Está el mantenimiento centrado en confiabilidad, que lo vimos hace un momento en una de la parte de la lámina de frecuencia y consecuencia, donde está el MCC o RCM, por las siglas en inglés. Está la inspección basada en riesgo, que si se quiere, parte principal dentro de nuestro webinar. Está análisis causa-raíz, análisis costo, riesgo, beneficio, análisis del costo del ciclo de vida, gerencia o de portafolio de proyectos, que no es más que el análisis de una frontera eficiente, análisis SIL y SIS asociado a sistemas instrumentados en seguridad y análisis cuantitativo de riesgo en algunas aplicaciones específicas. ¿Ok? Entonces, con esto tenemos ya un marco de referencia a lo que es nuestro antecedentes y nuestra webinar. Continuando con el mismo, entonces, vamos a presentar algunas definiciones. Dentro de esas definiciones, las principales son: ¿qué es probabilidad de falla? ¿Ok? Probabilidad como concepto es la probabilidad de pegar un doble 6 jugando a los dados, o pegar 777 allá a nivel de juegos de azar, ¿ok? O por supuesto la probabilidad de pegar en el tiro al blanco. Pero no es más que la probabilidad de que un equipo o un componente falle en un momento dado, o de no cumplir con su requerimiento, con un requerimiento establecido dentro de un periodo de tiempo que se defina. ¿Ok? Esto viene a ser nuestro concepto de probabilidad de falla, que en el caso principal de la parte de IBR es la pérdida de contención, la probabilidad de que perdamos la contención del fluido que está contenido dentro de los equipos que estamos analizando. Adicional a eso, tenemos el concepto de consecuencia de falla, que no es más que una serie de efectos que pueden provocarse por el modo de falla o una falla múltiple que se evidencia como un impacto en seguridad, en el ambiente, en la capacidad operacional o de una manera indirecta, y se presentan algunos ejemplos asociados a consecuencias, como pérdidas de producción, pérdidas de venta, efectos sobre la imagen de la empresa, la seguridad, daños ambiente y algunos otros. ¿Ok? En este caso se muestra con especial atención la pérdida de contención ya a una tubería a campo traviesa, o un oleoducto o un poliducto o gasoducto. En este caso, oleoducto. ¿Ok? Estas definiciones están soportadas en la ISO 14224 y también en las AEJ 1011. Como complemento a probabilidad y consecuencia, tenemos entonces el concepto de incertidumbre. El concepto de incertidumbre no es más que una medida de la inseguridad o grado de desconocimiento acerca de una variable de proceso o fenómeno que estemos estudiando, y están relacionados al nivel de conocimiento. Entonces, esta incertidumbre nos lleva a pensar
a estar en un punto intermedio entre la ignorancia total y la certidumbre total. ¿Okay? Con estos tres conceptos en mente, y principalmente con los dos iniciales, que es probabilidad y consecuencia, entonces definimos el concepto de riesgo. Riesgo normalmente es la probabilidad de falla por la consecuencia de falla. También la probabilidad, dependiendo del tipo de análisis que estemos realizando, tiene que ver con la confiabilidad. ¿Ok? Pero en este caso tenemos probabilidad de tener una pérdida que comúnmente se puede cuantificar en unidades monetarias, ¿ok? Ya sean dólares, pesos mexicanos, soles, pesos colombianos, cualquier tipo de unidad monetaria. Y también es un parámetro que nos permite expresar el estatus global de un equipo, un subsistema o un sistema. Entonces, a nivel de riesgo, el concepto de incertidumbre se maneja porque, ¿qué probabilidades tenemos de que salga un 1 o un 3 o un 6 si jugamos a los dados? Pero ¿qué pasa si hay esa incertidumbre? Entonces hacemos una apuesta. ¿Ok? Ya aquí entonces estamos arriesgando algo. ¿Ok? Ahora, ¿qué tanto puedo arriesgar? ¿Voy a arriesgar un sol, un dólar, un peso? ¿O voy a arriesgar miles o cientos o millones? Entonces ya allí estamos reflejando el concepto de riesgo. ¿Okay? Estos son los 4 conceptos que vamos a venir a ir manejando de una u otra manera dentro de nuestro webinar. ¿Okay? Y junto con ellos, entonces ahora vamos a iniciar con qué es realmente la inspección basada en riesgo. La inspección basada en riesgo no es más que se soporta en la aplicación de las prácticas recomendadas 580 y 581 para mitigar riesgos en los equipos estáticos y tuberías de proceso. Esto no se enmarca a una instalación, ¿ok? Y eso lo hacemos mediante la optimización de las inspecciones al establecer frecuencias y alcance de las inspecciones. Ahora bien, ¿con base en qué realizamos este estudio? Lo hacemos con base en la valoración del comportamiento histórico, con base en mecanismos y factores de daño, las características de diseño, las condiciones de operación, la parte de mantenimiento, las inspecciones y las políticas gerenciales. ¿Ok? A medida que vayamos desarrollando la presentación, se van a dar cuenta de algunos palabras o frases que están en itálica. Estas de una u otra manera están relacionadas a nuestro objetivo, que son lazos de corrosión. Entonces ya aquí estamos hablando de mecanismos y factores de daño, ¿ok? Como punto principal. Adicional a eso, ¿qué tomamos en cuenta? Tomamos en cuenta el espesor remanente del equipo o de la tubería de proceso, cómo es la velocidad de corrosión, la calidad y efectividad de las inspecciones y las consecuencias asociadas a las potenciales fallas que puedan ocurrir. ¿Esto qué nos va a proporcionar? Nos va a proporcionar la ubicación de un nivel de riesgo de cada uno de los componentes en una matriz de riesgo de 5x5, diferenciada en su nivel por 4 niveles principales, desde bajo, medio, medio alto o alto. ¿Ok? Y tener una en la cual la matriz está la probabilidad de falla en el eje y las consecuencias o categorías de consecuencias en el eje X. ¿Ok? En este caso, la categoría de consecuencias se mide en pie cuadrado o área, pero también la norma lo puede medir en unidades monetarias, dependiendo del componente o de los equipos. ¿Qué también nos permite y el IBR? Nos permite optimizar programas de inspección en marcha a través de determinar los puntos de inspección TML o CML, dependiendo de la API que esté 580 de la versión que estemos analizando. Todo esto con base en los mecanismos de deterioro, los niveles de riesgo y las velocidades de corrosión. Como complemento a lo que es inspección basada en riesgo, entonces tenemos que, ¿cómo se caracteriza el riesgo? Vimos en una lámina anterior que el riesgo no es más que la probabilidad de falla por la consecuencia, ¿ok?
Esto se soporta en estadísticas de fallas genéricas. ¿Okay? Si no contamos con información propia de campo, podemos utilizar fallas genéricas y hacer una serie de consideraciones que la 581 nos dice cómo hacerlo. Nos toma en cuenta los mecanismos de deterioro, parte fundamental de los lazos de corrosión, también la calidad que hemos tenido en el diseño, en la gerencia, en la inspección o el mantenimiento, ¿ok? Y de otra manera también nos tomamos en cuenta las condiciones de operación, cómo son los sistemas de detección, aislamiento y mitigación ante cualquier contingencia, cómo son los costos unitarios por efectos ya sea hacia el personal, al ambiente, a los equipos, a las operaciones. Todo esto nos lleva a definir unas oportunidades de ajuste o unas oportunidades de acción que estarían asociadas a una disminución de riesgo, ya sea disminuyendo las consecuencias o disminuyendo las probabilidades. En este momento debo aclarar lo siguiente. El IBR principalmente toma en cuenta la disminución de riesgo tomando como base disminuciones en las probabilidades de falla. Para lograr disminuciones en las consecuencias debemos hacer algunos otros estudios adicionales al IBR. ¿Ok? También nos permite optimización del recurso. Todo esto nos va a llevar a una serie de decisiones que nos van a permitir controlar el riesgo. ¿Cómo normalmente se hace o se aplica la metodología de inspección basada en riesgo? Este es un flujograma clave de cómo se hace. Pero lo importante aquí es lo siguiente. ¿En qué partes tenemos asociados los lazos de corrosión? A nivel de la sistematización, por supuesto, tomando como base los mecanismos de deterioro que determinan o nos ayudan a la determinación de las probabilidades de falla. Por consiguiente, eso nos lleva a desarrollar planes de inspección, ya sea propios asociados a lo que es la 581 o asociado al equipo principal, ya sea un recipiente a presión, un tanque, ¿okay? Otro tipo de un intercambiador de calor. Y también todo lo que son los puntos de medición, los CML o los TML. Entonces, en estos 5 puntos que están resaltados allí con la línea roja es en donde de una u otra manera estamos asociados o involucrando lazos de corrosión, mecanismos de deterioro. Adicional a esto, ¿qué producto genera la inspección basada en riesgo? Genera una jerarquización de riesgo de todos los componentes que se evalúan, nos genera un plan de inspección detallado para cada equipo, cada componente que considera el método de inspección, ya sea una inspección visual, una por ultrasonido, rayos X, entre otras, el alcance, qué tanto es el porcentaje de área que debemos examinar, entre otros aspectos. En el mismo proceso somos capaces de determinar cuál es la fecha estimada de la próxima inspección con el fin de hacer nuestros planes de inspección y por supuesto todo lo que son las inspecciones en servicio. Adicional a eso, nos da una serie de insumos para definir actividades de mitigación, ya sea reparaciones, reemplazos o aspectos asociados a seguridad. Nos da el nivel de riesgo de todos los componentes antes y después de las inspecciones y otras actividades de mitigación que sean implementadas y también nos indica en aquellos equipos que existe la posibilidad o no de extender el intervalo de inspección basados en el nivel de riesgo que estamos dispuestos a correr. ¿Ok? Hasta este momento, entonces, estamos ya enmarcados nos hemos ido de lo general y vamos hacia lo particular. En este caso, nuestro siguiente punto es en qué equipos, sistemas o procesos vamos a aplicar todo esto. Lo vamos a aplicar en recipientes sujetos a presión, en torres de fraccionamiento, en esferas de almacenamiento, en todo lo que son las carcasas y bombas, tanto de bombas como de compresores. Alguien nos pudiese preguntar por qué la carcasa. Recordemos que el modo de falla que estamos revisando es pérdida de contención. Y la carcasa, ya sea de bombas o compresores, también tienen su función
contener, ¿ok? También tenemos tanques de almacenamiento, ya sean atmosféricos o presurizados o refrigerados, todo lo que son sistemas o tramos de tuberías, la parte de intercambiador de calor en distintos tipos y también los dispositivos de alivio de presión. Aun cuando hay estándares establecidos para cada uno de estos equipos, el IBR nos da una referencia y el plan de inspección podemos tomar el que indica el IBR, la 581, o los que indican los distintos códigos que más adelante vamos a ver. Así como están estos equipos, entonces tenemos, por ejemplo, sistemas o procesos. Un proceso clave pudiese ser todo lo que es la refinación de petróleo, ¿ok? O mejoradores de crudos pesados, convertidos en crudos medianos, e incluso componentes más livianos como gases, ¿ok? Esto también nos lleva a pensar en todo lo que son los procesos propios de refinación, desde destilación atmosférica, vacío, craqueo catalítico, hidrotratamientos, defaltación, reformación catalítica y toda una serie de procesos en los cuales los equipos principales estarían asociados a entradas, salidas, bombas, ¿okay? Hornos y torres de destilación y, por supuesto, recipientes a presión. Esto también nos lleva a sistemas como estos procesos de refinación en los que ya podemos ver una serie de unidades de proceso como las que vimos hace un momento en nuestra diagrama de bloques de refinación, todo lo que son tanques de almacenamiento, ya sea de techo flotante, de techo fijo, esferas, de servicios auxiliares, torres, sistemas de mechurrios, ¿ok? La parte de todo lo que es torres destiladoras, recipientes, intercambiadores a calor tipo FinFan, tuberías, sistemas de interconexión entre los distintos procesos y los distintos tanques, ya sea de insumos o de productos. También lo podemos aplicar a nivel de instalaciones costa afuera, ¿ok? Ya sea a nivel de compresión de gas, separación, ¿ok? O instalaciones ya más complejas en los cuales tenemos ya todo lo que es separación y compresión, algunas plantas de tratamiento de los gases o de los líquidos antes de llevarlo a un punto de venta, aunque en este tipo de instalaciones, esta instalación es capaz de tener almacenado y se llega con un buque y se descarga ya el líquido y el gas se puede comprimir y enviar vía tubería a otro punto. Otro de los procesos que también pudiésemos estar analizando estaría asociado a la parte petroquímica, ¿ok? Con todas y cada uno de los distintos usos, entradas, salidas, ¿ok? Y los productos y todos los procesos que están involucrados. También se tienen experiencia en inspección basada en riesgo y en definición de lazos de corrosión y de mecanismos de deterioro en todo lo que son procesos de minería, ¿ok? Entonces, como ven, si se quiere, es un resumen no exhaustivo de los distintos equipos, sistemas y procesos en los cuales podemos aplicar inspección basada en riesgo, determinación de lazos de corrosión y en base a ello, qué tipo de actividades de mantenimiento preventivo o en el peor de los casos correctivos deberíamos considerar en el momento que estamos iniciando procesos o actividades en los distintos sistemas que estemos analizando. Ok, con esto en mente, entonces, vamos a presentar cuáles son las normas y cuáles son los estándares que normalmente estamos involucrando o estamos considerando. Está la 510 asociado a recipientes a presión, la 570 asociado a tuberías, la 571, una de nuestras estándares claves en este proceso y que tiene que ver con los mecanismos de daño o de damage mechanisms asociado a todo lo que son los equipos estáticos en los procesos en la industria de refinación. También tenemos la 572 que tiene que ver con recipientes a presión, 574 sistemas, el fitness for service en caso extremo,
las claves que son las 580, 581, ¿ok? La 584 que tiene que ver con ventanas operativas, 650 asociada a tanques de almacenamiento, soldados, así como la 653. Podemos utilizar como referencia la 691, que tiene que ver a lo que es la gerencia de riesgo de maquinaria basada en riesgo. ¿Ok? Como complementos a esta, aquí resaltamos las tres principales en negrita, 571, 80 y 81. ¿Ok? Están la 1160, sistemas de tuberías de líquidos, vemos desde el punto de vista de integridad. La 970, que es los CCD, asociado a documentos de control de corrosión. Las normas HACCP B31, asociadas a gas, a líquidos, a tuberías de procesos, a parte de integridad. Y en estas cuatro últimas que tienen que ver de manera directa con lo que es inspección basada en riesgo. La ASME PCC3, que es equivalente a la 580, 581, ¿ok? Es una norma que habla de riesgo relativamente resumido. La DNB, práctica recomendada G101, que está principalmente asociado a costa afuera, ¿ok? El ADS o CW, que tiene que ver con inspección basada en riesgo a la parte europea, junto con la UNE 16991. Estas son algunas de las normas principales, destacando 8 normas dentro de todas estas 24. Pero en los procesos se toma la gran mayoría dependiendo del proceso o del sistema que estemos analizando. ¿Ok? Entonces, aquí vimos de manera rápida la gran mayoría de estándares que de una u otra manera consideramos. ¿Ok? En este caso particular, hablaríamos principalmente de la 571, viendo lo de lazo corrosión. Sin embargo, la 581 también tiene una parte asociada a todo lo que es mecanismo de daño. ¿Ok? Adicional entonces a nuestro alcance, vamos ahora a ver qué datos típicos y qué fuentes de información normalmente son utilizados. ¿Ok? Dentro de los datos típicos tenemos materiales de construcción y especificación de los materiales. También tenemos registros de inspección, reparación y reemplazo. Condiciones de diseño y funcionamiento de los equipos y componentes. Mecanismos de daños, tasas y severidad. Datos de revestimiento o aislamiento, ya sea revestimiento interno o aislamiento térmico. ¿Ok? Sistemas de detección y mitigación. Costos de interrupción del negocio. Costos de remediación ambiental en caso de que ocurra la pérdida de contención. Costos de reemplazo de equipos para definir cuáles son las consecuencias junto con los demás. Composición de los ruidos, un aspecto clave en todo esto. Dimensiones principales tanto de los equipos como los tramos de tuberías. Los sistemas de seguridad. La parte de densidad de personal, qué tanta cantidad de personas están dentro del ámbito o dentro del volumen de control que estamos analizando dentro de la instalación. Los inventarios de equipos, cuánto fluido está disponible con base en los niveles de cada uno de los distintos equipos que contienen líquidos o gases. ¿Ok? Cualquier tipo de estudio previo, ya sea HACCP o ARIC, análisis cuantitativo de riesgo, en los cuales vamos a tener insumos para todo el proceso. Todo esto normal, y el tipo de equipo, todo esto, por ejemplo, la API 580 lo cataloga en la tabla 4.1 en la que está una serie de componentes, pero nos lleva a lo principal de esta lámina. Todo análisis que estemos realizando debe estar basado en datos confiables, oportunos y rentables. ¿Ok? Cabe destacar que si por alguna circunstancia alguno de los datos que sean necesarios para realizar este tipo de análisis no se tiene,
se pueden hacer una serie de asunciones. Esas asunciones las debemos documentar, porque a medida que pasa el tiempo y a medida que se tiene más información, se pudiese lograr ese dato o se pudiese establecer una nueva asunción o hacerla más precisa. ¿Ok? Entonces, por eso es que hablamos de datos confiables, oportunos y rentables. Adicional a todos estos datos típicos, entonces, ¿de dónde normalmente tomamos esos datos? Los vamos a tomar de nuestros diagramas base, que son los diagramas de tubería e instrumentación, DTIs o PNIDs, ¿ok? Se muestra un ejemplo de él. Las especificaciones de materiales de todo, ya sea de las tuberías o de los equipos, cómo es el historial de fallas, reparaciones, impactos que normalmente cada empresa o cada proceso tiene tabulado, los diagramas de flujo de proceso que tiene asociado también las características de los fluidos o el balance de masa y energía, los DFP o PFDs, los diagramas de selección de materiales que casi siempre son parecidos a los DFP, pero también tienen toda una serie de detalles que consideran los distintos componentes clave, si tiene H2S, si tiene CO2, ¿ok? Si es líquido, si es gas, a qué temperatura, cómo son las presiones parciales, qué tanta cantidad de hidrógeno o de nitrógeno tenemos, ¿ok? Historia y registro de inspecciones. Los planos de localización general, esto nos permite definir las distancias entre los distintos equipos y tener unos estimados de cuánto es la longitud de algunas tuberías de proceso para considerar su consecuencia, las hojas de datos de todos y cada uno de los equipos que tengamos, la filosofía de operación, los datos operacionales, ya sean de campo o a nivel de salas de control, y también isométricos, ya sean isométricos generales o particulares. ¿Ok? Entonces, esto vienen a ser nuestros datos de insumo y nuestras fuentes de información. ¿Ok? Resaltando, como les comentaba anteriormente, especificación de materiales, características de los fluidos manejados, diagrama de selección de materiales y hoja de datos como aspectos que están íntimamente relacionados en lo que es en nuestro objetivo, lazo de corrosión. Como complemento, entonces, vamos a definir qué es un lazo de corrosión. En la invitación estaban definidos, pero aquí lo vamos a complementar. Los lazos de corrosión normalmente se conocen como CL por Corrosion Loop, que son sus siglas en inglés, que son indispensables para la determinación de la probabilidad de falla y por definición se establecen como una sección continua de un sistema o de una planta donde los equipos y o tuberías de proceso asociadas a un mismo lazo consideran similitud en materiales de construcción, condiciones operacionales, composición y tipos de fluidos manejados, condiciones ambientales, recubrimientos térmicos en caso de que aplicase o recubrimientos internos, mecanismos de deterioro activos y potenciales, ¿ok? Y en este orden de ideas, entonces, tenemos en algunos casos, hay algunos estándares que nos permiten cuáles son las características de los distintos materiales en función del tipo de equipo, en función de la temperatura de diseño, ¿ok? Y cómo debe ser el cuerpo, la base, etcétera, etcétera. Acá se presenta un ejemplo de ellos, ¿ok? Y que está asociado a el documento de Corrosion Control Documents, ¿ok? Pero recordemos aquí algo principal, mecanismos de deterioro. Entonces, estos mecanismos de deterioro o daño, el damage mechanism, conocido como DM por sus siglas en inglés, no son más que los tipos de corrosión o degradación de los materiales que son potencialmente susceptibles de presentarse o estar presentes durante la operación, es decir, activos, para cada uno de los lazos de corrosión. ¿Ok? Entonces, esto viene a ser lo básico
de quiénes son los lazos de corrosión. Y ya vemos, porque ya hemos venido estableciendo su importancia, ¿no? Entonces, indispensables para la determinación de la probabilidad de falla, ¿ok? Siendo probabilidad de falla uno de los componentes del cálculo que junto con la consecuencia nos va a dar el riesgo que podemos tener presente. Adicional a esto, en cuanto a mecanismo de deterioro, la norma, en la práctica recomendada 581, nos indica que son procesos que inducen cambios perjudiciales en el tiempo y que afectan las condiciones y propiedades mecánicas de los materiales. De igual manera, y complementando, está la 571, que indica que los mecanismos de deterioro son un proceso que induce cambios micro o macro en los materiales a lo largo del tiempo y son perjudiciales para la condición del material y de sus propiedades mecánicas. Normalmente son incrementales, acumulativos y irrecuperables. ¿Ok? Incluyen, por supuesto, la corrosión, el agrietamiento, el daño mecánico o el daño metalúrgico, entre otros. Comprender qué son los mecanismos de deterioro, daño, son la base para los lazos de corrosión, ya que ratificando nos permiten la parte del análisis de probabilidad de falla, la selección de los intervalos de inspección o algunas fechas de vencimiento, la ubicación y las técnicas de inspección más apropiadas para cada mecanismo de deterioro. Esto nos lleva a aumentar nuestra capacidad de toma de decisiones, ¿ok? Esas tomas de decisiones, como por ejemplo, podemos hacer alguna modificación de proceso, podemos cambiar las ventanas operativas, selección de materiales. Claro está que la selección de materiales ya en un proceso que está en servicio no es lo mismo que hacerlo desde el diseño. Entonces ya aquí empezamos a ver que si hacemos este tipo de análisis en una etapa temprana del ciclo de vida de un activo, nos da más ventajas. Por supuesto, también a la parte de monitoreo. Todo esto nos va a llevar a una reducción o mitigación de la probabilidad de que se tenga presente, ya sea activo o de manera potencial, ese mecanismo de daño. ¿Ok? Esto se debe complementar con que la identificación y descripción de los mecanismos de daño para cada caso específico de los equipos estáticos está soportado en la experiencia de los especialistas que están involucrados, principalmente ingenieros de corrosión o de materiales, con el apoyo de ingenieros de proceso, la parte operativa, la parte de mantenimiento, y los inspectores, por supuesto. Tenemos que tener claro un buen nivel de conocimiento de lo que es el proceso y de las normas que están vigentes o que están consideradas en nuestro proceso. En el caso particular de industria de refinación de la 571, este no es más que un documento que nos da una serie de insumos y es una fuente de información muy utilizada en todo lo que es integridad mecánica. ¿Por qué? Porque nos permite identificar los daños, deterioros existentes, cómo es la tasa de degradación, qué tan susceptibles son los materiales, desarrollar planes y programas de inspección, estrategias de monitoreo basado en los distintos equipos, cómo es la parte de ventanas de integridad operativa con base en la 584, documentos de control de corrosión con base en la API 970, inspección de planes de inspección, por supuesto, con base en la 580, 581, si es necesario o no hacer evaluaciones de fitness for service con base en la 571, 579, perdón, y por supuesto conducir investigaciones de incidentes e integridad de equipos presurizados. La 571 es una norma bastante extensa. Aquí en mi mano tengo un ejemplar. ¿Ok?
tiene un poco, de alrededor de 350 páginas y tiene una serie de descripciones, ¿ok? Tiene una serie de mecanismos de daño, cada uno catalogado con una numeración, un código numérico de 2 dígitos principalmente, ¿ok? Con el pasar del tiempo se ha ido optimizando, pero lo importante es que para cada mecanismo de deterioro, esta norma presenta más o menos este tipo de configuración, ¿ok? Este está asociado a corrosión por ácido sulfúrico. Cada uno de los mecanismos de deterioro está constituido por 10 apartados principales. El primer apartado es el nombre del mecanismo o término que normalmente se conoce, cómo se describe y que está asociado a la numeración de 2 dígitos que hablamos hace un momento. Cómo es la descripción básica de ellos, la lista de materiales propensos o afectados por cada mecanismo de deterioro, la lista de factores críticos que afectan ese mecanismo están asociados principalmente a la tasa de daño. ¿Qué equipos normalmente se ven afectados o qué unidades? Una descripción, ya sea apariencia, morfología, fotografías, en algunos casos que nos permiten reconocer ese daño, ¿ok? La parte de qué métodos para prevenir o mitigar el daño y en algunos casos para realizar algunos análisis de ingeniería. La orientación nos da una serie de orientaciones para todo lo que son los ensayos no destructivos o las inspecciones y cualquier otro método que nos permitan detectar, monitorear, caracterizar, medir y determinar la severidad o extensión del mecanismo de daño o deterioro y la lista de mecanismos relacionados, ¿ok? Así como algunas referencias citadas que pueden proporcionar más detalles en donde podemos conseguir más información de cada uno de esos mecanismos de deterioro que listamos anteriormente. Esto se complementa con algunas otras estándares propios de algunas empresas particulares, ¿ok? En este caso se muestran todos los 70 Damage Mechanism Number que tiene la API 571 versión tercera edición, marzo 2020, ok, complementada con algunos otros estándares de algunas empresas y cabe destacar que dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del tipo de proceso, pueden aplicar uno a uno o pudiesen ser necesario establecer algunas otras más, como por ejemplo, en este caso se establecen corrosión caliente, corrosión por halógeno, corrosión por ácido nítrico y así sucesivamente, como complementos a lo que establece la 571. Entonces, la 571 como tal es una excelente fuente de información, ¿ok? Para todo lo que son los análisis en distintas empresas, incluso distintas a lo que es refinación, que es como fue establecida esta práctica recomendada. ¿Okay? Como complemento de que esos son los mecanismos, entonces debemos considerar todos esos modos de falla para poderlos definir. Y están asociados principalmente a lo que es adelgazamiento interno, ya sea por corrosión o erosión, adelgazamiento externo debido a la corrosión al ambiente, agrietamientos, daños mecánicos o daños metalúrgicos. Y la norma 581 muestra para todos y cada uno de los establecidos en la 571 más o menos cuál es el módulo de cálculo y sobre qué aspecto debemos considerar, cómo ellos los engloban. Para cada uno de estos mecanismos de deterioro hay una serie de ecuaciones, un procedimiento para poder estimar cómo es la tasa de daño y cómo es la velocidad de corrosión. ¿Okay? Adicional a esto nos permite nos va a proporcionar lineamientos para gestionar proactivamente los riesgos por corrosión, identificar y monitorear los daños, brindar opciones de control y corrosión en las bases tanto de operación y mantenimiento propias del ciclo de vida de la instalación. Y como bien lo comentábamos hace un momento,
mientras más temprano en el ciclo de vida activo de la planta que estábamos analizando se haya aplicado este tipo de estudios, mucho mejor. Tenemos más oportunidades de mejora. Esto se complementa con algunas fotos extraídas de algunos materiales desarrollados, como por ejemplo corrosión bajo aislamiento, en este caso externa a la superficie externa de un intercambiador de calor, corrosión bajo aislamiento en la parte de tuberías, ¿ok? De cómo se maneja. Hay un estándar particular para CUI y CUP, o sea, corrosión bajo aislamiento y corrosión bajo protección contra fuego, ¿ok? También tenemos la parte de corrosión externa o atmosférica, cómo es erosión-corrosión, en este caso una foto particular a un codo radio corto, ¿ok? En el cual la velocidad del fluido y la composición nos llevó a una pérdida de contención bastante considerable, ¿ok? Corrosión localizada, en este caso desde el punto de vista externo, y ya si lo vemos a estrés corrosión cracking, ya tendríamos que irnos bajo el microscopio para poder definir, pero dentro de las normas, tanto 581 como la 571, nos dice cómo podemos detectarlo y qué podemos hacer, ¿ok? Adicional a esto, por supuesto, todo esto nos lleva a qué acciones de prevención, control o mitigación debemos tomar asociados a lo que es mecanismo de deterioro. La principal, selección de materiales. Ratificamos, mientras más temprano en el ciclo de vida, mucho mejor. Eso considera análisis de fluidos, contaminantes, condiciones de proceso. Otra de esas acciones es selección de revestimientos protectores, ya sean orgánicos, metálicos, cerámicos o algunos compuestos que dependiendo del tipo de corrosión que estemos manejando, ya sea picadura, corrosión bajo depósito, interfaces suelo-aire, ¿ok? Corrosión bajo tensión, corrosión bajo aislamiento o corrosión por actividad microbiológica. Podemos utilizar algunos revestimientos externos o externos. También el monitoreo de corrosión, ya sea a través de cupones de corrosión, de sondas de corrosión, de análisis de productos de corrosión, como por ejemplo recuento de hierro o de bacterias, análisis de salmuera, cómo son nuestras variables de proceso, principales, presión, temperatura, flujo, y todo lo que son los análisis de falla que podamos realizar de una u otra manera. También las técnicas de inspección, si es una inspección visual, si es medición de espesor por ultrasonido, si son partículas magnéticas, ya sean a nivel de equipo o de tubería o incluso de rayos X. Entonces, estos vienen a ser algunas de las acciones de prevención, control y mitigación que debemos tener en consideración y que están asociados principalmente a los planes de inspección. Ya casi cerrando, entonces, ¿cómo vamos a identificar los lazos de corrosión? Los lazos de corrosión normalmente se identifican en los diagramas de flujo de proceso, ya sea DFP o PFDs, o en los diagramas de selección de materiales, que no es más que un diagrama de flujo de proceso modificado y se codifica bajo una serie de consideraciones, ya sea de color. Ejemplos. Este es un diagrama de flujo de procesos en el cual se identifican algunos lazos de corrosión. Cada uno de estos círculos tiene una numeración que está relacionada con el mecanismo de deterioro activo o potencial en cada uno de los puntos indicados, ¿ok? Esto es si lo queremos reflejar a nivel del diagrama de flujo de proceso o si lo queremos reflejar al nivel del diagrama de selección de materiales, ¿ok? En este caso particular hice más énfasis en lo que es el diagrama de selección de materiales que en la identificación del lazo de corrosión, pero en este diagrama cada uno de estos triangulitos y de estas nomenclaturas que están acá nos indican cuál es el material y cuál es el driver, el mecanismo de deterioro principal que llevó a la selección de material. ¿Ok? Siempre hablemos de mecanismos de deterioro activos o potenciales, dependiendo del nivel que tengamos de información, es muy conveniente manejar ambos términos. ¿Okay? Otro ejemplo
Es lo que indica la norma 571 en algunos ejemplos a nivel ya al final de la norma para procesos de refinación. Muestra toda una serie de mecanismos de deterioro tabulados y donde dentro del proceso analizado se puede presentar, ¿ok? Activo o potencial, ¿ok? Y junto con este, entonces, hay otro ejemplo, que es el que vimos hace un momento como diagrama de flujo de proceso. Adicional a este y tratando de especificar un tantito más, tenemos este caso particular, ¿ok? Que estamos hablando de fraccionamiento ya asociado a un sistema de fraccionamiento de gas natural, en el que se muestran 1, 2, 3, 4, 5 lazos de corrosión. Cada uno de esos lazos tiene los mecanismos de deterioro activos y potenciales que se analizan en cada uno de ellos y que nos van a dar insumos para la probabilidad de falla y para el plan de inspección. Se muestra la lista, pero este tipo de documentos normalmente se presenta con un documento que establece el por qué se seleccionaron esos mecanismos de deterioro, ¿ok? Cómo se nombró, cuál es la leyenda, ¿ok? Cuáles son los activos y potenciales establecidos en esta tabla, ¿ok? En este caso es una tabla, se nombró como tabla 1 y muestra un detalle de cuáles son los mecanismos de deterioro. Aquí a nivel de esta torre se muestra mecanismos de deterioro en el fondo, en el cuerpo y en el tope, ¿ok? Porque en la norma establece que una torre se puede dividir en al menos 3 componentes: tope, cuerpo y base, fondo, y en el cuerpo se pudiesen estudiar más de un lazo de corrosión dependiendo de qué estamos fraccionando, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo. Otro ejemplo es este sistema en el cual se puede ver lo que les acababa de comentar, mecanismos a nivel de una torre con cambio de diámetro, del cuerpo y del tope, distinto a la parte baja y el fondo, ¿ok? Y en algunos casos completos muestra el diagrama en la parte de balance de masa y energía, los componentes principales, ¿ok? Y los distintos lazos de corrosión, los distintos puntos, ¿ok? Entonces, estos son ejemplos de cómo normalmente se establecen los lazos de corrosión. En este momento debo indicar lo siguiente. Muchas empresas plantean los lazos de corrosión sobre los diagramas de tubería de instrumentación. ¿Ok? Decir que está bien o está mal, no, no debería decirlo así, que tiene sus limitaciones si lo presenta en el diagrama de tubería de instrumentación, porque va a necesitar presentar mucho más detalle que si lo presentan los diagramas de flujo de proceso o los DFP. Aquí rápidamente se pueden relacionar todos y cada uno de los lazos de corrosión y los mecanismos de deterioro. Incluso, hace un momento presentábamos que los lazos de corrosión normalmente se presentan en los diagramas de flujo de proceso o en los diagramas de especificación de materiales. Los de especificación de materiales casi siempre son los mismos DFP modificados, ¿ok? Recordemos que el DFP presenta mucho menos detalle que los DTIs, ¿ok? Entonces, si alguna empresa lo presenta a nivel de DTI, está invirtiendo más tiempo del necesario y en algunos casos necesita revisar mucho más documentos para poder establecer todos los lazos de corrosión que si lo hace en los PFDs, ¿ok? Esa es experiencia que ya hemos ganado como tal y forma parte de los aspectos que hacemos en nuestras auditorías de este tipo de análisis, ¿ok? Como último y no menos importante, vamos a hablar de lo que son los documentos de control de recorrosión o el CCD. Esto lo quiero traer a colación porque está muy íntimamente relacionado a los lazos de corrosión,
por lo siguiente, estos documentos, ¿no? Son sistemas que contienen información necesaria para comprender los problemas de susceptibilidad a daño de los materiales. ¿Ok? De igual manera, es una valiosa información para todo lo que son programas de integridad mecánica, ya que ayuda a identificar susceptibilidades asociadas a los mecanismos de daño, qué factores influyen en la misma, qué acciones podemos estar recomendando para mitigar la pérdida de contención y por consiguiente lo que son las interrupciones no planificadas. Y este tipo de documento tiene mucha coherencia con todo lo que son las integraciones de programas de integridad como manejo del cambio, análisis de riesgo del proceso, mantenimiento centrado en confiabilidad. Tiene superposición con todo lo que está asociado a los IBR y las ventanas operativas. Y esto es lo que se conoce como la API RP 970, Corrosion Control Document, que en este caso particular me soporto de una manera más esquemática en lo que es una práctica de ingeniería de una empresa del Medio Oriente que presenta cómo son los principales componentes de un programa de gestión de corrosión dentro de todo lo que es el CCD, que considera lo asociado a la protección por corrosión interna, la parte de protección por corrosión externa, todos los revestimientos que pudiesen considerarse, la parte de protección catódica en todos aquellos equipos enterrados y fondos de tanques, la parte del diseño de los procesos y el aseguramiento de todo el sistema, la selección de materiales, la valoración del riesgo por corrosión, la parte de las ventanas operativas, la preservación de equipos, muestra todo lo que es la interrelación como tal. En la APIS 970 hay un esquema similar, pero consideré que este es más completo en mi caso particular. ¿Ok? Y lo quise colocar como cierre de nuestra presentación, porque así como es parte fundamental de la metodología de inspección basada en riesgo, nos lleva a también que estaríamos asociados la práctica recomendada a 970. ¿Ok? Entonces, ya con esto vamos a cerrar nuestra presentación con lo que son las conclusiones. Las conclusiones están asociadas principalmente a lo que es el objetivo de nuestra presentación. Lazos de corrosión son una forma práctica de describir, comprender y verificar los mecanismos de degradación de los equipos estáticos que están asociados en nuestro proceso. Debemos tomar en cuenta las condiciones de proceso, los mecanismos materiales y mecanismos similares, ¿ok? Requiere de un cuidadoso y detallado análisis, ya sea del diseño, los procesos, los materiales, los mecanismos de daño, las condiciones de operación y ambientales para poderlo desarrollar. Adicional a esto tenemos lo que es la metodología de inspección basada en riesgo, que se basa en la valoración del comportamiento histórico, de los mecanismos de deterioro, ¿ok? De los factores de daño, de las características de diseño, la parte de condición de operación, de la inspección propiamente dicha y de las políticas gerenciales que tenemos. Todo esto asociado a todo y cada uno de los puntos que podemos estar tomando para determinar nuestra tasa de velocidad de corrosión, los mecanismos de deterioro, los niveles de riesgo y, como ya lo acabo de comentar, velocidades de corrosión. Adicional a esto, me quiero soportar en esta lámina, en esta imagen, que fue emitida por nuestro amigo Gustavo Romero, ¿ok? En lo cual él indica que nosotros no debemos inspeccionar para descubrir qué problemas hay en nuestro sistema. Debemos inspeccionar para confirmar o destacar lo que creemos que puede existir en nuestro sistema. Y no es más que utilizar la carnada correcta para pescar el tipo de pescado que queremos.
En este caso, la carnada está asociada a los distintos ensayos no destructivos o NDT por sus siglas en inglés, ya sea inspección visual, ultrasónica, emisión acústica, líquidos penetrantes, corriente de Eddy, radiografía, partículas magnéticas, análisis y vibración, que nos van a permitir pescar el pescado, valga la redundancia, asociado a corrosión uniforme, estrés, corrosión cracking, a picaduras, a corrosión bajo helamiento, a daños por microorganismos, microbacterias, corrosión galvánica, por fatiga, crew o crevice. ¿Ok? Entonces, consideré que el pensamiento de nuestro amigo Gustavo nos da una gran información asociada al tema principal de nuestro webinar, ¿ok? Y como cierre, ¿qué realmente aprendimos? Aquí reforzamos que la importancia de los lazos de corrosión en la metodología de inspección basada en riesgo y hablamos inclusive un poco más allá. ¿Cuáles son los fundamentos y uso de esta metodología? Algunas fuentes de información útiles y cuáles son las normas y estándares que aplicables. La relación que existe entre los lazos de corrosión, mecanismo de deterioro y probabilidad de falla para lo que es pérdida de contención y las bases para los mecanismos de daño o deterioro soportado en la práctica recomendada 571 y cómo es su relación para determinar los planes de inspección recomendados, ya sean por la 580, la 581 o cada uno de los estándares establecidos para los distintos mecanismos de daño que estamos analizando. ¿Ok? Y para cerrar, quiero dejar en mente dos pensamientos que consideré que eran básicos. Uno de ellos es, si uno no puede comunicar lo que ha estado haciendo, su trabajo carecerá de valor. Esto lo dijo el señor Erwin Stoney, quien fue un Nobel de Física hace unos añitos atrás. Y si nos vamos un poco más en la parte histórica, basado en Isaac Newton, lo que conocemos es una gota al lado de lo que no conocemos, que es un océano. ¿Ok? Entonces, con estos pensamientos cierro nuestra presentación y dejo abierto el área de preguntas y respuestas. Nelson, por favor. Así es, Elimar. Muchas gracias por esta completa charla. La información está muy clara, creo yo. Hay bastante información y va a haber oportunidad para poder seguir compartiendo más detalles sobre el tema de la de corrosión y además tengo una consulta que quiero trasladarte. Teníamos algunas consultas también que nos habían hecho varios participantes en el momento que se registraron, pero que ya han sido resueltas con la ponencia, principalmente sobre temas de normas, ¿no? Y bueno, tengo aquí una consulta que quiero compartirte que es de Jorge Glasco. Bueno, antes que nada te hace llegar sus saludos y me dice, trabajo como ingeniero de mantenimiento en una planta de lavado de isotanques. El sistema de caldera está oxidando los conductos de vapor, los que son de acero inoxidable 304. Wow. ¿Cómo evitar la precipitación del óxido provocado por el sistema? Dice. Y suma, le agrega a esa consulta, todo esto está pasando luego de tratar las aguas con sistema de ósmosis. Ok, mira, a nivel de las aguas de caldera se deben cumplir una serie de especificaciones, ¿no? En cuanto al contenido de sodio, el contenido de sólidos también, ¿ok? El sistema ¿cómo se dice?, de generación de agua potable o agua por osmosis tiene algunas particularidades, ¿ok? Y hay que verificar exactamente el origen de esa agua, cómo es el análisis físico-químico del agua y cuál realmente es el proceso que está ocurriendo en la parte de la ósmosis, porque puede que no estemos cumpliendo con la especificación deseada. ¿Okay? Me llama sobremanera la atención que estamos hablando de acero inoxidable 304.
O sea que allí estaríamos hablando de picadura. Y también estaría asociado a que puede que estén se estén quedando más sólidos en el agua y haga que algunos depósitos y tenga corrosión bajo depósitos, que es algo, un mecanismo distinto a picadura. Entonces, habría que empezar a hacer un análisis particular de dónde está ocurriendo dentro del proceso ese tipo de daño y verificar si de repente eso está cercano a zonas de bajo flujo o zonas bajas en la que sea factible el depósito. De repente habría que verificar si puedo aumentar la tasa de flujo para crear una velocidad tal que me permita que no se haya depósitos. Entonces, habría que analizar un tantito más para poder establecer, pero sí es bastante considerable que lleguemos a utilizar sistemas de acero inoxidable y se nos estén presentando este tipo de mecanismos, ¿no? Ok, perfecto, muy bien. Continúo entonces. José Huertas hace llegar el saludo. José Huertas dice: Ingeniero Imar, muchas gracias por su presentación, muy interesante, su gran aplicabilidad y muy ilustrativo también. Luis Durán hace llegar una consulta. Él quiere saber por qué no se ha incluido la norma API PR 0175 en la presentación. API, práctica recomendada 0175. Ujú. Esa, si no me equivoco, tiene que ver con NICE Complaint. Sí, es la NICE MR 0175. Mira, Ya. este, de manera directa asociada a lo que es inspección basada en riesgo, no la catalogué, pero depende también en el momento en que usted haga los análisis y verifique que uno de los mecanismos está asociado a ataque por H2S y ese tipo de mecanismos, es necesario verificar si el componente, en este caso ya sea un equipo estático, un recipiente o la misma tubería, es NACE compliant, ¿ok? Porque ella como tal tiene un revestimiento interno que hace que cumpla con ese estándar, ¿ok? Dependiendo del análisis que estemos analizando y en el momento en que lleguemos a la 571 y estemos que tenga que ver con esto, nos va a decir, mira, verifique. En este momento también entra en juego aspectos como que si el espesor del equipo de la tubería es mayor a 1 pulgada, tenemos que asegurarnos de que haya relajamiento de tensiones, alivio térmico. ¿Ok? Entonces, eso es otro de los aspectos que la misma norma establece y que en ese momento lo podemos considerar. Es una buena observación, se la agradezco, ¿ok? Como tal, por la API, por la práctica recomendada. La conozco más como NACE 0175 que como API como tal, pero ya hoy en día hay varios estándares que unen más de uno, ya sea API, por ejemplo, la ISO a nivel europeo combinan hasta 3 normas con una sola porque la hacen extensiva para algún país en particular. A nivel internacional, el ejemplo clásico es el que acaba de comentar, API 175 con NACE 175. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por la consulta también. José Valverde nos consulta. En los tanques a presión de GLP siempre existe protección de corrosión externa. También se puede acompañar de una protección catódica. Ok, ese tanque presurizado, si es presurizado estaríamos hablando de esferas. Ok, las esferas normalmente están sobre el suelo. Protección catódico aplica más a que el material esté asociado, esté en contacto con el suelo, ¿okay? O que esté enterrado. Entonces, hablar de tanques presurizados de GLP, para mí son esferas. Y en esferas
sí hemos aplicado este concepto, ¿ok? Y normalmente esas esferas ya tienen producto terminado. Y una de las especificaciones es la especificación de lámina de cobre. Entonces ya la mayoría de veces son fluidos limpios, entonces los mecanismos son básicos, son los básicos. Internamente incluso no tienen ni revestimiento, porque ya es un producto terminado que debe cumplir con una especificación de entrega o de venta, ¿ok? Que es distinto a que si lo tuviera como producto intermedio. Pero en todo caso, el análisis de lámina de cobre se considera porque está asociado, está íntimamente relacionado con lo que es la corrosividad de ese fluido. ¿Ok? Pues quiero terminar con el comentario de Jaime Casarín, que se encuentra en México. Está agradecido por la ponencia, es muy interesante, y él diría que ha sido demasiada información para el corto tiempo, lo cual me parece que está bien, porque esto nos permite poder programar más charlas para seguir hablando sobre el tema de lazos de corrosión, y de repente poder dividirlo en varios webinars, junto con otros webinars que ya hemos estado conversando anteriormente, pues para seguir difundiendo este tema con toda la industria en Latinoamérica. Entonces, está abierta pues aquí la invitación. Ya contamos con Elimar, pues él es nuestro también colaborador de Infocorrección de contenido y es uno de los expertos. Cualquier consulta, ya saben que también nos lo pueden hacer directamente a Infocorrección. Nos pueden escribir a nosotros. Nosotros vamos a ponernos en contacto con Elimar para poder extender cualquier consulta que pueda surgir. Entonces, nada más quiero agradecer, Elimar, la disponibilidad, también el que nos hayas podido compartir toda esta información, el poder tenerte como colaborador también, junto con todo el equipo de colaboradores que tenemos actualmente en Infocorrosión y que cada vez sigue creciendo y está abierta siempre las puertas para todos aquellos profesionales que quieren compartir conocimientos y ser parte de nuestra red de colaboradores. Por favor, comunicarse con nosotros. El correo es sencillo, info@infocorrosión.com, o directamente a mí, a ndelacruz@infocorrosión.com, para poder dar inicio pues a lo que podría ser pues el crecimiento de nuestra red de colaboradores y obviamente para poder seguir dando más contenido técnico de calidad para toda la industria. Muchas gracias, Elimar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sí, probablemente es un tantito extenso. Fui un poquito conservador. Pensé que iba a llegar en 55 minutos y me tomé alrededor de 75. ¿Ok? Me entusiasmé en el camino y expliqué quizás de más en algunas partes, pero yo creo que lo ameritaba. ¿Ok? Y quedó abierto a próximas oportunidades. Yo realmente agradezco muchísimo esta oportunidad y por supuesto agradezco el que todos y cada uno de ustedes se haya tomado esta hora y media aproximadamente en compartir con nosotros esta presentación. Espero que sea de utilidad, ¿ok? Aún con lo extenso y amplio del tema, pero la intención era también crear esa semillita de conocimiento, ¿no? Así es, y creo que se ha cumplido con el objetivo. Muchas gracias nuevamente, Elimar, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos los que han Perfecto. participado. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Feliz noche.